Vale, buenas tardes y bienvenidos a esta primera sesión del Foro de Ontología del año 2021. Tenéis en vuestras pantallas a la ponente, que es la doctora María Luisa Tomás Buisán, jefa del Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón. También tenéis en pantalla al doctor Servando Marrón, que es dermatólogo del Hospital Universitario Miguel Servet y secretario de la Comisión de Deontología, quien, como siempre, de forma generosa y eficaz, va a actuar como moderador de este foro. La doctora Tomás, que en breves momentos el doctor Marrón nos presentará su currículum, va a versar su ponencia sobre el certificado de defunción. El certificado de defunción no es un mero acto burocrático, es un acto médico que debemos realizar con todo nuestro empeño y buena profesionalidad, porque si no se pueden derivar consecuencias indeseables para el paciente al que le ha sobrevenido el fallecimiento y sobre todo a los familiares, que aumenta su dolor cuando el certificado médico no está bien cumplimentado y, por ejemplo, se realizan autopsias que no son necesarias de haberlo hecho correctamente. Y sin más introducción por mi parte, le cedo el control de la nave, como dicen en los buques, al doctor Servando Marrón, quien nos va a presentar a la doctora María Luisa Tomás Buisán. Pues muy agradecido, Enrique. Buenas tardes a todos, compañeros y amigos, por acudir nuevamente a esta nueva sesión del foro de deontología del colegio. Dar la bienvenida a María Luisa Tomás. Buenas tardes, María Luisa. Hola, Especialista en Medicina Legal y Forense, jefa del Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Doctora en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Zaragoza en 1991. Especialista en Medicina Legal y Forense, año 2002. Médico forense de los Juzgados de Zaragoza desde 1989, jefe de sección sanitaria del Instituto Anatómico Forense de Zaragoza 1994, directora del Instituto Anatómico Forense en el 2001, jefe de servicio de patología forense del mismo instituto en el año 2005, profesor asociado de Medicina Legal y Toxicología en la Universidad de Zaragoza en los cursos 89-2000, docente en programas de doctorado de Medicina Legal y Toxicología y título propio de posgrados en la Universidad de Zaragoza, diferentes publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como miembro del Comité Organizador de Jornadas y Congresos Nacionales de Medicina Legal y Toxicología. Y sin más, María Luisa, pues te cedo la palabra para que nos hables sobre el tema de hoy, que será el documento de certificado de defunción. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver que lo coloco primero y ya está. Vale. En primer lugar, quiero dar las gracias al Colegio de Médicos y a la Comisión Deontológica por haber contado conmigo para participar en este curso. Voy a hablar sobre el certificado médico de defunción con la intención fundamentalmente de quitar el miedo, ese miedo que se tiene a firmar este documento. Voy a hablar del concepto, de la responsabilidad cuando se firma o no se firma, del formato que tiene y cómo lo vamos a rellenar, de cuándo y en qué circunstancias se puede y no se puede hacer este certificado, y vamos a pasar pues directamente a ir contando. Lo presento en este formato porque pienso que siempre será más ameno para los que nos estén escuchando. El certificado médico de defunción es un documento médico legal con el que se acredita la muerte de una persona y fundamentalmente permite la inscripción del fallecimiento en el registro civil y posteriormente, con el visto bueno del registro civil, la inhumación del cadáver, que es importante que sepáis que se tiene que llevar a cabo siempre transcurridas 24 horas desde el fallecimiento hasta un máximo de 48. Y digo esto porque veréis que una de las cosas que hay que hacer constar en el certificado de defunción es la hora exacta del fallecimiento, porque
como digo aquí, tienen que pasar 24 horas y no más de 48 horas para poderlo enterrar o incinerar. Esto, excepto en los casos en que hay una intervención judicial, que siempre el tiempo se va a dilatar más. Este documento tiene que ser emitido por el médico que presta la asistencia en la última enfermedad o por el facultativo, que se le llama para comprobar la certeza de la muerte. Y vamos a ver que es el caso más llamativo, que sobre todo en lo que yo más conozco, que es la ciudad de Zaragoza, veremos la cantidad de certificados que no se firman cuando entendemos desde María Luisa, perdona que te interrumpa un segundico. ¿Te has olvidado de compartir el PowerPoint o es que lo empezarás más tarde a compartir? Es que no está compartido. No, pues... Te vemos a ti, pero no vemos la presentación. Pues perdona, porque espera un segundo. ¿Qué? Yo... Es que le doy... ¿Ahora? No, es que no va. No, te sigo viendo a ti, pero no se ve la presentación. Un segundico. Pues yo le doy al botón que me han dicho y yo pensaba que... y no va. Buenas, Marisa. A ver, el tercer botón, ahora. Ahora. Vale, abre el PowerPoint que lo tienes por ahí y ya está. Perdón. Ya está, me desconecto. Perdón. Bueno, estábamos en el... Ahora se ve bien, ¿no? Sí, ahora se ve bien, sí. Ahora se ve bien, vale. Sí. Entonces, decía que la emisión del certificado hay que tener en cuenta muy claramente que es un derecho del paciente y una obligación del médico. Esto viene recogido en el Código de Ética Médica del año 2011 y que se trata de una prestación del Servicio Nacional de Salud o de la medicina privada, sería lo mismo, y siempre es de emisión obligatoria y gratuita. Y obligatoria en los casos que veremos que es obligatorio, que evidentemente no lo es siempre. ¿Qué finalidad tiene este certificado? En primer lugar, la jurídica. Según la ley y el reglamento del registro civil, es el documento que sirve para inscribir la defunción de una persona. Esta es la finalidad fundamental. Por otro lado, y no menos importante, es la epidemiológica, puesto que el registro de mortalidad resulta fundamental para poder diseñar y valorar políticas sanitarias en función de las causas de muerte que se hacen constar en los certificados. Además, tenemos otras motivaciones, como pueden ser ya aspectos indemnizatorios o de seguros de vida en función de la causa de la muerte, implicaciones familiares por patologías que puedan tener importancia de cara a estudios genéticos, etcétera, e incluso posteriores responsabilidades desde el punto de vista penal o civil en cuanto a la causa, que no lo digo por la persona que ha firmado el certificado, sino por la causa de la muerte, que puede dar lugar a demandas por casos de imprudencia médica, de fallos de la lex artis. Bien. En cuanto a la responsabilidad, quiero dejar muy claro, que todo el mundo quede tranquilo, que no existe ningún tipo de responsabilidad cuando lo que se produce es un error en el diagnóstico de la causa de la muerte. Claro está, siempre que se haya actuado conforme a la lex artis, pero te puedes equivocar y no hay ninguna responsabilidad. La responsabilidad penal por falta de exactitud o veracidad únicamente se dará en aquellos casos que haya existido dolo o negligencia, o sea, que se haya hecho con intencionalidad por parte del médico. Puede además, en algunos casos, generar responsabilidad civil con la obligación de reparar el daño causado. El supuesto más común que se da aquí, y que la verdad es que no llega nunca a los tribunales, es que es la alteración de la hora de la muerte. Por eso que os decía al principio de las 24 y 48 horas como periodo para la inhumación, que se suele hacer a petición de la familia y de una forma desinteresada por el facultativo. Esto en cuanto a hacer, digamos, mal el certificado. Sin embargo, sí que puede haber responsabilidades cuando el médico se niega a cumplimentar este certificado.
sin que exista una causa objetiva y motivada para negarse a ello. Entonces quedan sujetos a una responsabilidad disciplinaria que está establecida en los estatutos de la organización médica colegial y en la sanidad pública, en el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, pudiendo considerarse como una infracción leve, grave o muy grave, según las circunstancias de cada caso. Bien, entremos en el capítulo de la deontología médica, que es el tema fundamental del curso. Hay que saber que es importantísimo que los médicos hagan un buen uso del certificado. Y no solo por lo que ya hemos dicho, que es un documento fundamental para la inscripción de la defunción y que es un documento sanitario para tomar las medidas correspondientes en salud pública, sino por otros motivos, entre los que a mí me parece fundamental, es que se podría hacer un mejor uso de los recursos judiciales sin tener que someter a autopsias judiciales a aquellos cadáveres que realmente no es necesario. Y además, esto conllevaría un menor atasco para la justicia y evitar el sufrimiento añadido totalmente innecesario por el que tienen que pasar las personas, las familiares de la persona que ha fallecido. Por otro lado, hay que tener, esto profundizaré un poquito más adelante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que también se puede utilizar la autopsia clínica. Nada tiene que ver con la autopsia judicial, no está sometida a un proceso judicial, pero sí que se trata de un recurso que puede aportar información en el ámbito sanitario en aquellos casos en que la causa de la muerte no quede clara para el facultativo que la tiene que firmar. Realmente se utiliza muy poco la autopsia clínica y cuando se hace, únicamente se está haciendo cuando el fallecido es en un centro hospitalario. Realmente no se hace nunca, aunque podría hacerse, cuando el fallecido es en un domicilio, que es donde nos encontramos el mayor número de casos en los que no se firma un certificado cuando todos entendemos que debería de firmarse. Bien, ¿qué consecuencias tiene no firmar o firmar mal, como veremos después? Cuando tú no firmas un certificado que deberías firmarlo, lógicamente interviene el juzgado. Y al intervenir el juzgado, se tiene que practicar la autopsia judicial, incrementas el dolor de la familia y produce siempre un retraso por lo de las horas que he comentado ya antes en los enterramientos o en las incineraciones. En esto además quiero decir y explicar un poco, porque probablemente el médico que se niega a firmar desconozca lo que ocurre después. Cuando una persona fallece en su domicilio de una muerte natural y el médico que va dice desconocer la causa de la muerte, aun teniendo la posibilidad, como sabemos todos, de entrar en la historia clínica y ver si efectivamente existía una patología que tenía capacidad para llevar a la muerte a esta persona, ha visto el cadáver, ha visto que no tiene ninguna huella de violencia y se niega a firmar, lo que ocurre es que en ese momento se llama a la policía y en el domicilio donde ha fallecido esa persona aparecen dos policías nacionales que no dejan a la familia ni siquiera ya tocar ni despedirse del cadáver. Esta policía judicial, en el momento que interviene, lo pone en conocimiento del juzgado de guardia. Y el juzgado de guardia, al forense que está de guardia, le hace ir al domicilio. Entonces llegas a un domicilio y te encuentras normalmente un cadáver en el suelo, una familia destrozada, dos policías que no saben muy bien qué tienen que hacer en ese momento. Y tú allí diciendo, pero bueno, ¿por qué no han firmado? Porque no saben de qué ha muerto. Realmente esto hace que la familia lo pase muchísimo peor. Es muy triste ya que muera un familiar tuyo y si nos pusiéramos en el caso de que fuera un familiar nuestro no entenderíamos cómo tu padre con una insuficiencia cardíaca de hace 20 años, con una cirrosis hepática, como tuve yo un caso el lunes, de 30 años de evolución, llega al médico y dice que no sabe de qué ha muerto. Con lo cual, esto a mí me parece que deberíamos
pues hacer algo, porque esto no se debe consentir. Es absurdo totalmente que se tengan que hacer las cosas de esta forma. Entonces, veremos después además el número de autopsias que estamos haciendo de muertes naturales y veréis que lo que estoy diciendo, pues la verdad no tiene esto ningún sentido. Si nos centramos ya en el documento como tal, desde el año 2009 el certificado médico y el boletín estadístico van unidos en un mismo documento, que veremos después, está compuesto por 4 hojas, lo veremos. Hay que saber que es un impreso oficial, distribuido por los colegios de médicos. Ese documento, una vez que está relleno por el médico que debe rellenarlo, el que ha atendido al paciente en el último momento, va al registro civil. El juez del registro civil, el encargado del registro civil, con todos esos certificados, los pasa al médico forense de guardia para que los vise. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que comprobar que los datos que constan en el certificado se atienen a la ley. O sea, como veremos después, no son muertes violentas y son causas de muerte que son absolutamente normales y asumibles por todos. Una vez que el forense ha visado el certificado, vuelve al registro civil y el registro civil lo envía al Instituto Nacional de Estadística, que es donde están recogidos todos los certificados de defunción de España. Si os fijáis en esta diapositiva que os pongo, veréis una cosa muy curiosa. Estamos hablando de un impreso oficial que va a un organismo oficial, como es el registro civil, que está avisado por un médico que es un funcionario de la Administración de Justicia y que acaba en otro organismo oficial como es el Instituto Nacional de Estadística. Pero veréis que aquí en la segunda línea aparece la funeraria. Y es que en esta ciudad, por lo menos, y en la mayoría de España, el documento como tal al médico va a través de la funeraria. Y esto yo entiendo que no tiene ningún sentido. ¿Qué hace ahí una empresa privada actuando en medio de todas instituciones públicas? Pero si esto lo pensáis, veréis que es así. Es el funerario el que le lleva el documento al médico para que lo firme, el que lo recoge y el que lo lleva al registro civil. Yo en este sentido entiendo que esto se deberíamos tener que poner fin a esta situación y los certificados médicos deberían estar en los centros de salud, en los hospitales y en cualquier consulta médica, y olvidarnos de la funeraria para que actuara en medio de toda esta situación. Esta es mi opinión y creo que comparto la de todos los médicos forenses que trabajamos aquí. Vamos a centrarnos ya en qué casos podemos certificar y en qué casos no. Las muertes hay que dividirlas en muertes naturales y en muertes violentas. Porque os decía al principio, un problema es no firmar, que es todo lo que venimos comentando. Pero el otro, y también grave, es firmar algo que no debes. Entonces, las muertes naturales se puede y se debe firmar el certificado de defunción. Las muertes violentas, aunque tengas muy clara la causa de la muerte, nunca se debe firmar el certificado de defunción. Y por el contrario, lo que hay que hacer es enviar un parte al juzgado de guardia poniendo en conocimiento que tal persona con tales datos ha fallecido a consecuencia de lo que sea, pero mediante nunca un certificado, sino un parte de defunción al juzgado de guardia. Y ahí sí tiene sentido que se ponga en marcha todo el mecanismo judicial. En cuanto a la práctica de la autopsia, si es en un domicilio, por supuesto, la presencia policial y el traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia. Bien. Como os decía también al principio, para que veáis, esto es una barbaridad. De las 600 poco más autopsias que se han hecho en el Instituto de Medicina Legal de Zaragoza en el año pasado, en el 2020, tan solo 234 fueron muertes violentas. Muertes naturales fueron 378, de las que os puedo asegurar que más del 60% eran absolutamente inútiles. No tenía ningún sentido. Eran pacientes, incluso con neoplasias terminales, que
llegaron allí porque un médico no quiso firmar. Esto no tiene sentido y tenemos que hacer algo. El médico forense está para investigar delitos, no para hacer este tipo de autopsias que, como voy a seguir repitiendo, causamos un dolor más intenso a la familia, si cabe, por el fallecimiento, unos gastos que no tienen sentido y la movilización de las fuerzas de orden público, de la sangre de Cristo, de todo el dispositivo judicial. Esto no tiene ningún sentido. Centrándonos en las causas de muerte que se pueden firmar y las que no, vamos a tener muy claro que los tipos de muerte que nos vamos a encontrar son tres. Muertes naturales, muertes violentas y un tercer grupo que serían aquellas denominadas sospechosas de criminalidad, en aquellas que no tenemos claro y pensamos que ha podido influir algo extraño a la patología que tuviera o no tuviera y que por lo tanto deben ser también hacerse partícipe al juzgado de guardia para que se haga una investigación. En este sentido, muchas veces veremos que entran las muertes súbitas. Y luego os cuento también, para que quede claro, la diferencia entre la muerte súbita y la muerte repentina, que creo que también, por los ejemplos que os pondré después, se confunde con bastante frecuencia. En cuanto a las muertes naturales, son las que en principio hay que firmar. Y digo en principio porque sí que entiendo que haya casos, como puede ser que cada vez nos encontramos más lo que se ha denominado la muerte en soledad, aquellas personas que viven solas, que fallecen y que las encuentran en un plazo de 15 días, de un mes, de 2 meses, yo entiendo perfectamente que ahí nadie vaya a firmar. Ahí hay que hacer una investigación para saber lo que ha pasado. Eso es normal. Entiendo también, y es correcto, aquellos casos de fallecimientos en hospitales de personas que están sin identificar. Que la causa de la muerte puede estar clara, pero no hay una identificación, que veremos que es una de las cosas que deben constar con claridad en el certificado de defunción. En esos casos también hay que dar un parte al juzgado, porque no será necesaria la autopsia, pero sí ese cadáver debe permanecer custodiado en las dependencias del Instituto de Medicina Legal hasta que la policía, a través de una necrodactilia y de un estudio comparativo de las huellas o de ADN, si hiciera falta, se identifica. Pero en el resto de los casos, la muerte natural, entendemos, debe ser firmada. Sin embargo, ¿qué pasa con las muertes violentas? La etiología de la muerte violenta es homicida. Está claro que nadie va a firmar un asesinato. Suicida, tampoco, aunque en algún pueblo, por aquello de las connotaciones familiares, pues bueno, se ha podido incluso llegar a firmar, pero no se puede firmar, o sea, sería un error. Y estos dos no creo que den problemas prácticamente nunca. Sí que los están dando la etiología accidental. Como etiología accidental entendemos cualquier tipo de accidente, ya sea de tráfico, ya sea laboral, ya sea casual, que denominamos como casual pues una caída en la calle, una caída en el domicilio, por las escaleras, aquello que no es ni tráfico ni laboral. Entrarían aquí también los accidentes deportivos, cualquier tipo de accidente. Y en estos casos debe quedar claro que nunca se puede firmar el certificado, tanto si el fallecimiento es en el momento del accidente, como si esa persona ha sido ingresada en un hospital, incluso ha podido tener una evolución satisfactoria inicialmente, pero fallece a los 2 meses. Tampoco se puede firmar. O sea, nunca se firma un certificado de defunción cuando la etiología de la muerte es accidental. Esto está absolutamente prohibido. Y esto también daría lugar a problemas cuando se firma un certificado que no se ha debido de firmar. Hay veces, hay que tener en cuenta que claro, el proceso de la muerte, quizás los forenses, por nuestra proximidad, lo conocemos más. Pero cuando una persona firma un certificado, la funeraria, antes prácticamente de llevar el certificado al registro civil, recoge el cadáver y lo traslada al velatorio. Pongamos por caso que es, pues bueno, aquí al velatorio, a los que sea, que ahora en Zaragoza hay varios. Y ha habido casos que cuando ese certificado en el que aparece una muerte violenta y lo tenemos que visar como médicos forenses, no se puede aceptar.
Entonces, ¿qué ocurre? Que una familia que no solo ya ha sufrido el momento de la pérdida, sino que está ya en el velatorio con familiares, etcétera, pues hay que mandar a la Hermandad de la Sangre de Cristo, recoger el cadáver, llevarlo al instituto y al día siguiente hacer la autopsia. Realmente son situaciones que son muy duras para la familia y han pasado y siguen pasando. Bien, esto en cuanto a muerte natural y violenta. Os he comentado ya y hablaba de lo que se denomina la muerte sospechosa de criminalidad. Normalmente son de tipo intoxicaciones o muertes súbitas. Muertes que no están claras, que no había una patología previa y que el médico tiene todo el derecho a dudar. Entonces, en estos casos es correcto no firmar, actuar como si fuera una muerte violenta, mandar un parte al juzgado y el juzgado iniciará una investigación para ver qué ha pasado en estas circunstancias. En este sentido, sí que quiero, bueno, supongo que todos lo sabéis, pero desde un punto de vista ya en relación con el certificado, que es de lo que se trata esta tarde, que os quede claro la diferencia entre la muerte súbita y la muerte repentina. No es lo mismo para nada y veréis luego en los ejemplos que os pongo que se confunden. La muerte repentina es una muerte rápida, pero es esperada. Es esperada porque el paciente tenía una patología que hacía previsible el fallecimiento en un momento o en otro. Entonces, esa diferencia de esperada o inesperada con la súbita hace que en este caso es adecuado totalmente firmar el certificado médico de defunción. En la muerte repentina, porque repito, hay antecedentes patológicos y era una muerte esperada. Sin embargo, la muerte súbita es aquella rápida, pero sobre todo lo que la define es su carácter de inesperada. ¿Por qué? Porque se produce en una persona sana o aparentemente sana y el elemento fundamental es la rapidez de la muerte, que clínicamente se ha establecido entre 1 y 24 horas, pero fundamentalmente su carácter inesperado. Esto da lugar a que pueda ser sospechosa de haber tenido pues una causa violenta, que claro, no se ve externamente, pues tenemos que pensar en un tipo de intoxicación. En consecuencia, debe ser tratada en el ámbito médico-legal. Por lo tanto, muerte súbita, no firmar y olvidándonos de que tenga una connotación de criminalidad, puede ser una muerte súbita que debería hacerse un estudio autópsico completo y un estudio genético de cara a... Y de hecho, en colaboración con la Universidad de Valencia, se están empezando, bueno, ya llevamos tiempo haciéndolo y esperemos que esto pues sea una cosa importante y que nos dé resultados de cara a los estudios familiares. Por lo tanto, muerte súbita no se firma, muerte repentina sí se firma. Antes de entrar ya en ver cómo hacemos el certificado, como recomendaciones generales os digo, hay que utilizar siempre una información que sea real. Utilizar buena letra y a poder ser mayúsculas. No os podéis imaginar las letras que tenemos que leer que no entendemos ni lo que se ha puesto. Hay que evitar siempre las abreviaturas y las siglas. Estamos cansados de ver EPOC. Todo el mundo sabemos lo que es el EPOC, pero no se puede poner en un certificado. Hay que ponerlo entero. Hay que hacer una descripción lógica de la secuencia, empezando por la fundamental y terminando, o al revés, por la inmediata, pero que tenga una lógica. Hay que intentar siempre evitar entidades mal definidas como causa fundamental o como causa inmediata. Se suelen poner más como fundamental, pero evitar cosas que no sean síndromes concretos. Tampoco se pueden poner signos y síntomas, sino hay que poner la patología. Y por supuesto ya veréis que no es para tanto, que de las 4 hojas nos vamos a centrar en una. Cumplimentarlo personalmente el certificado, firmarlo y por supuesto hacer constar el número de colegiado.
comprobamos nosotros como médicos forenses en el visado que hacemos de los certificados. En el año pasado hicimos, no tengo la estadística exacta, pero entre 4.000 y 5.000, porque pues la media está en torno a 25, bueno, el año pasado más, por lo que todos sabemos, pero bueno, alrededor de 25 fallecimientos diarios en la ciudad de Zaragoza. Y entonces tenemos una amplia experiencia en ver lo que se está poniendo. Y de hecho os traigo aquí varios ejemplos para que veáis lo mal que se está haciendo. Y esto es una cosa bien sencilla de corregir. Bueno, pues llegamos ya al documento oficial. El documento oficial os he dicho que consta de 4 hojas. La primera, con su reverso, que no tenéis ni que hacer absolutamente nada, nos centraremos en esta primera, que ahora la veremos más detallada. Y luego la 3 y la 4, que es el boletín estadístico de defunción, y la 4 son los datos y el sello del registro civil, que tampoco tenéis que hacer absolutamente nada. Estos datos normalmente vienen rellenos ya cuando se os lleva el certificado, porque la funeraria, en contacto con la familia, los ha rellenado. Desde luego no son para nada datos médicos y no tenéis por qué fijaros porque vienen hechos. El lugar de nacimiento, la profesión, el estado civil, por supuesto son cuestiones que no son para nada médicas. De todo el documento vamos a centrarnos en esta primera página, que es la única y exclusiva que tenéis que rellenar. En primer lugar, deben constar con toda claridad los datos de la persona de la que certificáis la muerte, con el nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento completa, el sexo, el número de documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de residencia para extranjeros y, como también hemos comentado, la hora exacta con sus minutos, el día, el mes y el año de la defunción. A partir de este momento que vosotros ponéis aquí es cuando se contarán el plazo de 24-48 horas para la inhumación o necesidad de conservaciones si el cadáver va a tardar más tiempo en ser inhumado o incinerado. Bien, estos serían datos, pero que mi consejo es que los rellenéis vosotros, porque como os decía también, vemos muchas veces que son letras diferentes las que rellenan una cosa y rellenan otra. Debe hacerlo la misma persona. Vamos pues a las causas de la muerte. Aquí veréis que puede dar lugar a confusión porque es verdad que comprendo que es farragoso tal como lo han hecho. Tenemos causa inmediata, causa intermedia, causa fundamental y otros procesos. Y aquí a la derecha tenemos el intervalo de tiempo aproximado. Esto olvidaros por completo. No es necesario, no es obligatorio y no os aconsejo ni que os liéis a hacerlo. El sudoku que dice un compañero, dejarlo estar. Centraros y fundamentalmente en dos, la causa inmediata y la causa fundamental. Con esas dos bien puestas es suficiente. Si ponéis la intermedia, que efectivamente lo sea, pero no es necesario. Y otros procesos son otros procesos que no tienen que ver nada con la causa de la muerte, pero que si además esa persona conocéis por su historia que los tenía, los podéis poner, pero no son necesarios. Lo que es necesario, repito, de esto únicamente causa inmediata y causa fundamental. Del resto podéis olvidaros. Entonces, para que quede claro, la diferencia causa inmediata y causa fundamental. Os la he puesto en rojo para que quede claro que son las obligatorias. La fundamental es la patología, la enfermedad que inicia el proceso que conduce a la muerte, la que lo inicia. Y la inmediata es la enfermedad que causa finalmente la muerte. Es la que es directamente responsable de la muerte. Es la última consecuencia de la fundamental. Con estas dos sería suficiente. La intermedia es una causa que ha contribuido a la inmediata, como bien dice la palabra intermedia. Y otros procesos son enfermedades que han podido contribuir, pero no están relacionados ni son desencadenantes de la causa, ni de la inicial ni de la fundamental. Quedaros con la inmediata y con la fundamental. Y si os
resulta fácil poner una causa intermedia, está bien, pero si no, no lo consideramos necesario. Perdonar que al hacer la ampliación se queda un poco borroso, pero esto es un dato que quiero comentarlo para que no dé lugar a confusiones. Para mí es un error. Si estoy diciendo que no se puede firmar un certificado de defunción cuando la muerte es violenta, no entiendo cómo esto estaría debajo de las causas de la muerte. Estamos todo el rato en la primera hoja. ¿Cómo puede poner en el certificado ¿ha habido indicios de muerte violenta? ¿Sí o no? Si los ha habido, es que no puedes rellenar este documento. Luego, esto no tiene sentido. Lo mismo que la siguiente cuestión. ¿La defunción ha ocurrido como consecuencia directa o indirecta de accidente de tráfico, accidente laboral? Pues es otro error. Evidentemente está puesto y hay que rellenarlo. Por supuesto se pone que no, pero para mí esto puede dar lugar a confusión. Si es una muerte violenta, es una muerte accidental, tráfico laboral o los otros que hemos comentado, no se puede firmar el certificado. Habrá que haber mandado un parte al juzgado comunicando el fallecimiento. Por lo tanto, que no os confunda que aparezca esto en el documento porque, repito, para mí es un error. Este es el certificado, con lo cual, si recordamos, nos quedamos con los datos de identificación del fallecido con una causa inmediata y una causa fundamental. No tendríais que complicaros nada más, centraros en eso y hacerlo bien. En el año 2018 se hizo una modificación o ampliación en la que se recogen dos cosas. Una, que hay que hacer constar la existencia de riesgo infeccioso en el cadáver, indicando la enfermedad infecciosa padecida y el grupo. Esto lo sabéis todos, que son los tres grupos, 1, 2 y 3. El 3 es en los cadáveres que no pertenecen a ninguno de los dos anteriores. El 2 son los que están contaminados con sustancias radioactivas y en el grupo 1 son las enfermedades infecciosas, difteria, carbunco, etc. En este sentido, deciros que Sanidad ha calificado al COVID-19 en el grupo 3, pero sin embargo se exige que se haga constar que la muerte ha sido por esta patología, porque indudablemente tanto los funerarios, que aquí sí que tienen su misión claramente establecida, y los actos de entierros o funerales, etcétera, van a tener un tratamiento diferente. Entonces, esto hacerlo constar en el caso que sea. Y la segunda modificación es que también hay que hacer constar la posibilidad o no de incineración del cadáver. Ahora que ya más del 60% de los cadáveres se incineran, hay que hacer constar si el cadáver es portador de marcapasos, de prótesis o de tratamientos con isótopos radioactivos. Bien, está claro que para incinerar un cadáver en el momento actual las prótesis, por los materiales de que están hechas, no causan ningún problema, se incineran con las prótesis, y los marcapasos hay que extraerlos antes, pero tampoco es función del médico que firma antes de proceder a la incineración. No se hace cuando es una inhumación, pero sí una incineración. Estas serían las modificaciones del año 2018. Os he puesto un ejemplo, por si alguien no lo conoce, del parte de defunción. Por ejemplo, es del Hospital Miguel Servet y veáis, la redacción siempre me ha hecho gracia. Tengo el sentimiento de participar a VI, que fulanito de tal edad, que había ingresado en este centro, parte es del 5 de enero pasado, había ingresado el 27 de diciembre y ha fallecido 5 de enero a las 11:02 a consecuencia traumatismo craneoencefálico severo por caída casual. O sea, nunca el certificado, el parte de defunción al juzgado y os olvidáis. No hay que hacer absolutamente nada más. Ahí sí que ya desde el juzgado de guardia se realizan todas las gestiones. Bueno, pues después de todo el rollo teórico, os pongo aquí distintos ejemplos que hemos fotocopiado de los 4.000 y pico que hemos visto en este último año, para que veáis lo que no se debe hacer. En primer lugar, os decía la letra, fijaros qué letra, pero bueno. Causa inmediata, parada cardiorrespiratoria. Como decía un compañero, eso no es una causa de muerte, eso es un muerto prácticamente. Pero bueno, se puede pasar.
pero poner como causa fundamental la esquizofrenia paranoide no tiene ningún sentido. La esquizofrenia paranoide no es una causa de muerte, no se debe poner. Luego, esto es un ejemplo, luego en el resumen final veremos la enfermedad mental no es una causa de muerte. Bien. Otro. La letra perfecta, causa inmediata, asistolia. Intermedia, insuficiencia respiratoria. Pero la fundamental, bajo nivel de conciencia. Eso es lo que decía, no se deben poner síntomas ni signos. Eso no es una causa, no lo es. Aquí, con causa inmediata asistolia y la insuficiencia respiratoria, pues bueno, se podría haber pasado. Además, daros cuenta que tiene mucha importancia las causas que ponemos, porque si los estudios epidemiológicos y todo lo que os he comentado al principio en cuanto a las políticas sanitarias a realizar en función de las causas de muerte, con las causas de muerte que estamos viendo, realmente poco se va a poder hacer. Ya es el colmo. Shock. ¿Qué tipo de shock? Un shock cardiogénico, séptico, hipovolémico, shock. Neoplasia pulmonar, muy bien, pero no es la intermedia. Y a la fundamental, tremendo, parada cardíaca recuperada. ¿Estaba vivo, pues? ¿Está muerto? ¿No está muerto? Esto no tiene ningún sentido. Eso no es una causa de muerte. Aquí hubiera sido suficiente con poner causa fundamental, neoplasia pulmonar, y el shock del tipo que haya sido en la causa inmediata. Y desde luego, lo de la parada cardíaca recuperada no es causa de nada. Si está recuperada, quiero entender que sí, que fue el inicio de todo lo demás, pero es absurdo. Esto no se puede poner como causa fundamental ni como causa de nada de muerte. Bueno, otra de las cosas que nos encontramos es esto, y todos estos certificados son reales, son de los últimos meses. No se puede poner esto, no se puede repetir la causa. El infarto cerebral sería la causa fundamental, la causa inmediata será otra. No, pero poner es que parece un poco tomadura de pelo hacia donde va dirigido este documento. No se deben repetir las causas de muerte. Bueno, aquí tenemos una de las que os decía. Aquí está mal hecho. ¿Por qué? Fallo multiorgánico, perfecto. Infección respiratoria, pero la causa fundamental, ¿qué lo fue? Ingesta de cáusticos. Esto es una muerte violenta. Esto además me tocó a mí hacer la autopsia, era un suicidio, una ingesta de salfumán, que es verdad que raramente, porque la supervivencia no suele ser larga, pero sobrevivió unos días y el médico que le atendió en el hospital firmó esto. Esto no se puede firmar, es una muerte violenta y requiere una investigación judicial. Muertes violentas, nunca. Otro que vemos muy habitualmente, poner como causa de muerte senilidad. A ver, señores, que todos somos mayores y más que nos vamos a hacer, y ser mayor no es una causa de muerte. Fallo multiorgánico, vale, perfecto, pero senilidad y por repetido, pues no es causa de muerte la senilidad. Hay personas muy mayores y que están muy sanas. Luego no podemos decir que ser mayor sea una causa de muerte. Evidentemente, si eres mayor, al final todos nos vamos a morir, pero esto no es correcto, no es una causa de muerte. Que vendría a ser parecido a esto, pero parada cardíaca, vale, se sigue poniendo y no me gusta, pero bueno, se admite. Una parada cardíaca, pues evidentemente todo el mundo fallece por una parada cardíaca, pero seguro que hay más cosas. Pero ya ya es el colmo, porque confunde la longevidad con el paciente terminal. Todos entenderéis que una cosa es un paciente terminal cuando llega al final del proceso de su propia patología, y otra cosa es la longevidad. Volvemos a lo mismo. La longevidad no es una causa de muerte, aunque todos vayamos a terminar más mayores o menos falleciendo, pero no por lo de que muere de viejo. Eso es una cosa del decir popular, pero no es una terminología médica y no es correcto utilizarlo.
Otra cosa que vemos muy frecuentemente, si os digo que no se debe repetir, pues no se debe repetir. Y encima, para poner esto, que con esto no sabemos de qué ha fallecido esa persona, las estadísticas, pues no sé qué van a ser, pero parada cardiorrespiratoria como inmediata y como fundamental. Vale como inmediata, pero como fundamental digo yo que habría que poner otra cosa. No es correcto. Digo que no se pueden poner signos ni síntomas. Estaría muy bien con la causa fundamental, la estenosis aórtica y el shock cardiogénico como inmediata. No sé qué pinta ahí la actividad eléctrica sin pulso. Eso no es una causa. No lo es. Es un signo, un síntoma. Y veis otro proceso, deterioro cognitivo, no ha tenido que ver, bueno, pues se pone ahí y está bien. Pero como causa inmediata, actividad eléctrica sin pulso, no tiene sentido, cuando además las otras dos están bien puestas y entonces sobra esa y subir el shock a la inmediata. Esto lo he puesto porque últimamente lo estamos viendo mucho y yo no sé si es que ahora se dice así, pero yo y mis compañeros, todos ya con cierta edad, nunca habíamos oído lo de falla multiorgánica. Será un fallo multiorgánico. Está bien la fundamental, es un melanoma metastático, pero lo de falla, este es un término que yo no sé en este momento, pero no es en el único caso, sino que lo vemos con bastante frecuencia. Y no me parece correcto y desde luego desde el punto de vista médico no es admisible. Este me puso a mí de muy mal humor porque aquí estoy convencida que esto no lo pudo rellenar un médico. Si os dais cuenta, parada cardiológica, además, o sea, bien, no voy a entrar ya en la profundidad de las causas, sino aquí ya en la forma, ya no en el fondo, sino en la forma. Causa inmediata, parada cardiorrespiratoria, vale, bien, pero ¿os dais cuenta cómo pone lo demás? Parada, cardiopatía, isquémica, marcapasos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es cardiopatía? Yo quiero pensar que esto lo ha escrito alguien que no es médico, aunque luego la firma era de un médico. Si alguna vez os lo rellena alguien cuando lo firméis, por favor, leerlo. Es que esto me parece el colmo. Es que cardiopatía. O sea, es un desconocimiento y luego, por supuesto, repetido. La presencia de marcapasos, hemos dicho que hay que ponerla, pero ponerla en otros procesos. Fallecido portador de marcapasos, pero no en una causa. El ser portador de marcapasos no es una causa de muerte. Entonces, a mí de verdad que me pareció sangrante porque cuando lo leí, estos rayajos que lleva los hice yo porque me daba vergüenza visar esto. Entonces, los hice yo. Os comentaba antes la diferencia entre la muerte súbita y la muerte repentina. Quien ha hecho este certificado no tiene ni idea. Primero, fundamental súbita, inmediata súbita. Y además, como causas intermedias tenemos diabetes, una CV, una dislipemia. Señores, es un paciente con varias patologías. La muerte como mucho habrá sido repentina, pero no se puede poner muerte repentina como causa de muerte. Hay que poner lo que ha sido, pero no sabe lo que es muerte súbita y no es correcto, no se puede poner de esta forma. Si es una muerte súbita, que no lo es con estas patologías, hay que dar parte al juzgado y hay que hacer el estudio. Por lo tanto, es absolutamente incorrecto. Ya he terminado, ¿vale? Porque además me pongo de mal humor con estas cosas. Y como veis, además, es aplicar el sentido común. Sois médicos, tenéis conocimiento para ello y poner unas causas lógicas, no esta serie de cosas que tenemos miles, cientos que os podía traer, pero bueno, por traer un ejemplo. Quiero hacer hincapié en los casos de COVID porque desde el Ministerio de Sanidad, conjuntamente con el de Justicia, sí que es cierto que en plena pandemia se dijo que la intervención del forense quedara limitada a aquellos casos de muerte violenta. Si, por supuesto, un paciente con COVID sufre un homicidio o un suicidio, hay que hacer una autopsia, está claro. Pero en casos de muertes naturales no se hacen autopsias. Por lo tanto, encarecidamente sí que pediríamos a los médicos, y aquí sí que hablo en nombre de todos mis compañeros, que estos certificados se firmaran.
tal como se nos ha indicado que se deben firmar, la causa inmediata es la insuficiencia respiratoria aguda, la fundamental el COVID confirmado o no confirmado, y la intermedia si se pone, pues se puede poner la neumonía, sepsis, coagulopatía, lo que nos parezca o lo que os parezca mejor. Pero sí que pido que es que en estos casos realmente, después de que el paciente ha fallecido, se ha asumido el riesgo por la medicina hospitalaria o por el centro de salud que ha estado atendiéndolo, realmente hacer que se intervenga, como digo, la policía, la sangre de Cristo, todo el mecanismo judicial no tiene realmente mucho sentido, siempre y cuando la causa de la muerte sea esa y no haya ningún signo de muerte violenta. Entonces, como consideraciones generales, sí que os pediríamos no repetir las causas de muerte, no se puede poner lo mismo en los 3 casos, no tiene ningún sentido, no es correcto. La enfermedad mental no es causa de muerte. Y luego especificar, aunque esto sí que es cierto que como ya lo hemos hablado mucho, cada vez se hace mejor, en aquellos casos de hemorragias cerebrales y fracturas en ancianos, hay que especificar cuando no sean traumáticas. Porque si en un certificado aparece hemorragia cerebral y no aparece nada más, claro, el forense que lo visa no sabe si ha habido un traumatismo previo o ha sido una hemorragia espontánea del tipo que sea. Y lo mismo en las fracturas. Esa fractura ha sido pues eso, osteoporótica, no patológica, se puede poner como se quiera, pero que quede claro que no ha sido traumática, que no ha habido un atropello o simplemente una caída, porque una caída ya hemos visto que formaría parte de la muerte violenta. Por lo tanto, enfermedad mental no es causa de muerte, no repetirlas y especificar que no son traumáticos los procesos hemorrágicos generales, pero bueno, las más comunes son las cerebrales y las fracturas en ancianos. Y como conclusiones, pues importantísimo decir, morirse no es ningún delito y la autopsia la autopsia judicial, que es la que hacen los forenses, se hace para investigar delitos. Hay obligación de firmar en las muertes naturales, nunca firmar una muerte violenta con independencia de la etiología que tenga, de las que ya hemos visto, que quede claro que firmar no supone ningún problema, que existe esa responsabilidad social y deontológica añadida al fallecimiento de una persona. No podemos contribuir a aumentar el dolor de una familia por el mero hecho de no consultar una historia clínica o no simplemente decir que no firmas porque no sabes de que ha muerto. De verdad, eso hay que pensarlo un poquito, no podemos actuar así. Y por último ya definitivamente comentaros que existe en este momento, y compañeros míos del INLA están trabajando en ello, el proyecto de un certificado electrónico con envío directo al registro civil. Esto sería como ocurre ahora en los servicios de obstetricia, que los partes de nacimiento de los bebés ya los están mandando de esta forma. Evitaríamos con ello la participación de las funerarias, el médico lo tendría que hacer exactamente igual, rellenar causa inmediata, causa fundamental y los datos que os he dicho de identificación clara y concreta del fallecido y enviarlo al registro civil. Esto es un proyecto de la Organización Médica Colegial, pero en Zaragoza, en concreto, lo que se está tratando es de dar facilidades y que este certificado sea más sencillo para el que lo rellena, en el sentido de que tenga un desplegable que te ponga las diferentes, claro, todas es imposible, pero que sí que ayude a hacerlos lo mejor posible con ayudas que hablen de las distintas causas de muerte. Entonces, con esto y esto, sí que quiero dejaros, o sea, todos los forenses de Aragón y de Zaragoza en concreto, que es donde estamos a vuestra disposición para asesoraros cuando tengáis cualquier duda. El juzgado de guardia es un servicio y el forense de guardia permanente las 24 horas. Aquí os he puesto toda la Administración de Justicia, es 208, 127, 31, 130, bueno, los tenéis aquí
y en cualquier momento, y nadie nos va a parecer mal, nos podéis consultar cualquier duda antes de firmar estas cosas que hemos visto y que realmente pues hacen que el certificado pues esté muy mal visto por todos. Porque por otro lado sí que deciros que, claro, ¿qué hace el médico forense cuando visa el certificado? Pues sí que deciros que no nos da tiempo a todo. Y evidentemente cuando vemos una muerte violenta lo pasamos directamente al juzgado de guardia. Cuando vemos estos otros casos en los que realmente es una muerte natural, pero mal especificada porque no sabes de qué ha muerto, no te queda otra opción que ponerte en contacto con el médico, pero sabéis lo que cuesta ponerte en contacto con un médico en un hospital para que rectifique, pero realmente es muy complicado. Entonces, al final, muchas veces los pasamos cuando realmente luego yo pienso que estadísticamente para las finalidades que hemos dicho de estudios epidemiológicos no va a tener ningún sentido. Con lo cual, aquí os dejo estos teléfonos y de verdad llamarnos cuando queráis, que estamos a vuestra disposición para asesoraros en cualquier cosa y en concreto sobre los datos a rellenar en el certificado de defunción. Pues por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa, por tu excelente presentación y sobre todo por los excelentes ejemplos que nos has puesto. Ejemplos pues muy vividos. Es la realidad de ahora. Sí, no, la verdad es que son ejemplos muy vividos y que es curioso. Y efectivamente, en algunos se nota que los ha escrito alguien que no sabía mucho, ¿no? Asimismo, como el ofrecimiento que nos haces a todos, para que en caso de que tengamos alguna duda podamos consultar con vosotras, que es lo que hacemos normalmente en práctica clínica habitual, cuando algo no sabemos, pues le preguntamos al que sabe y así nos evitamos errar. Que aunque errar es humano, probablemente aquí es mejor acertar a la primera. Claro. Pues la verdad es que tu presentación ha suscitado muchísimo interés porque hay muchísimas preguntas. Mira, vamos a hacer la primera. Aquí nos dicen, si el forense en su inspección no observa causa violenta o de acción de terceros porque realiza la autopsia, ¿podría simplemente, conociendo las patologías del fallecido, firmar el certificado sin hacer la autopsia? A ver, el médico forense de guardia no puede, tenemos prohibido firmar el certificado de defunción. Perfecto. No podemos certificar. Entonces, lo correcto es hacer la autopsia, pero sí que es cierto que hay casos que son tan sangrantes, pues eso, me estoy refiriendo a neoplasias terminales, porque claro, todo este problema se agudiza los fines de semana, cuando ya los centros de salud no están, el médico no está. Sí. Entonces, hay algunos casos, pero muy pocos, porque desde el momento que es judicial es cierto que a los jueces ya no les gusta que hagamos otra cosa, que podemos, ahora nos han concedido la posibilidad de consultar la historia clínica y consultando la historia clínica y haciendo un examen externo del cadáver, comprobando que efectivamente no hay ningún signo lesional, podemos no certificar como un certificado, hacer un informe que se denomina de autopsia con examen externo. Perfecto, muy agradecido. Aquí nos dice otro compañero si se le ha sorprendido que el morir por COVID sea siempre un nivel 3. Pues, ¿qué nos puedes decir a propósito de esto? Pues yo poco os puedo decir. Lo que ha dicho el Ministerio de Sanidad en cuanto a esto es así. El documento publicado por el Ministerio de Sanidad relativo al procedimiento para el manejo de cadáveres en caso COVID-19 incluye los cadáveres en el grupo 3, pero aclara que el cadáver puede constituir un riesgo biológico y propone algunas medidas adicionales para su manejo con base en las informaciones existentes y las recomendaciones. Pero lo pone así. A mí también me extraña mucho, la verdad es que sí, porque claro, cambian lo que os he dicho, tienen que tenerlo presente en los funerarios, a la hora de las honras fúnebres, la familia, el número de personas, etcétera. De tu presentación se ha visto, en los casos que presentabas, que parece que hay falta de formación por parte de los profesionales, ¿no? Aquí hay un compañero que nos habla de que, tal como dices, hay mucha falta de formación de cómo cumplimentar el documento, ¿no? Sí. Y se ha planteado el propio colegio hacer talleres sobre esto y habla de una herramienta de Murcia Salud, que pone aquí una referencia para el INCAR, que bueno, el que tenga interés en ella pues la puede copiar, y otro compañero después ha dicho que parece ser que esta herramienta de Murcia Salud formativa
a propósito del certificado, pues puede ser interesante, ¿no? Sí, claro. Hombre, yo creo que va a salir adelante y además en poco tiempo el certificado electrónico y con esas herramientas de ayuda que serán muy valiosas. Es que, claro, lo de parada cardíaca, yo por eso cuando luego te hablan de las estadísticas de muerte, viendo lo que vemos, no entiendo muy bien lo que se pone. Sí, sí, no, efectivamente, porque ya el colmo es la parada cardiorrespiratoria. Ni respira ni le funciona el corazón y está muerto garantizado. Claro, y si Efectivamente. al menos figurara una causa fundamental Sí, más coherente, pero claro, para cuando te deducirlo. repiten lo mismo, pues es que no Sí, sabes de qué ha fallecido esa persona. efectivamente. Aquí algunos compañeros nos hablan sobre la falla que hablabas. La falla Sí. dicen que parece que es en Latinoamérica, que hablan de falla. Me he imaginado que sería Parece ser. esto, Hay pero varios por no herir compañeros. susceptibilidades he pensado que Sí, probablemente, habiendo ahora ya tantos compañeros sudamericanos, sería la exacto. forma de hablar allí, pero aquí no deja de, la primera vez que lo ves, de chocarnos y pensar que era un error. Vale. Sí, que también sería interesante que los propios compañeros pues se den cuenta que aquí es fallo y no falla y que lo pongan en el Claro, documento oficial, que claro. quedará mejor, efectivamente. Sí. Aquí hay otro compañero que nos habla, nos refiere que no sabe si se han enterado bien y dice, no se firma en muerte súbita, pero sí se firma en muerte repentina. Sí, así es, pero por la diferencia que he explicado, porque la muerte súbita carece de una patología previa, entonces es totalmente inesperada. En cambio, en la muerte repentina existe esa patología, solo que no sabes cuándo va a fallecer, pero cuando hay esa patología previa sí que puedes firmar. La muerte súbita, para que se entienda mejor, por eso he puesto el ejemplo, intoxicaciones, claro, no saben que han intoxicaciones o muertes cardíacas de persona, pues yo qué sé, un deportista, ¿no? Casos que Claro. desgraciadamente hemos tenido tantos, un chaval de 20 o hasta de 40 años que fallece súbitamente en un campo de fútbol sin ningún antecedente, eso no se debe firmar. Claro. Eso hace la autopsia y máxime lo que decía, ahora se están haciendo estudios genéticos que pueden contribuir a salvar la vida de familiares directos. También hay diferentes compañeros que están hablando, insistiendo en la necesidad de la formación en este aspecto, incluso a nivel de la universidad, ¿no? Lo cual compartimos perfectamente. Otro compañero nos comenta, me gustaría que la ponente indicara algún ejemplo sobre causas inmediatas concretas que sean correctas. Por aquello de, hemos visto lo incorrecto, a ver, una causa correcta. Ah, claro. A ver, es que depende de la causa fundamental, porque lógicamente tienen que ir unidas. Pero, por ejemplo, si tú pones un shock, en vez de poner parada cardíaca, un shock cardiogénico, Claro. un infarto agudo de miocardio, la causa inmediata sería el infarto. Una cardiopatía isquémica podía ser la fundamental. En fin, es que, claro, hay muchas, desde luego, intentar evitar eso, pero claro, depende de dónde vengan. Claro, Una hemorragia cerebral espontánea es una causa inmediata. El proceso pues puede ser desde una fibrilación auricular hasta otros procesos que hayan desencadenado. Es que hay que unirlo siempre. Efectivamente. Sí, porque además en el propio certificado hay unas flechitas como que de aquí pasa aquí, de aquí a aquí. Claro, la de manera fundamental, la descendente. intermedia y la inmediata, pero ya, por eso digo que con poner la inmediata y la fundamental, de verdad que es suficiente, que no se pide más, pero ponerlas bien. La verdad que ha sido muy clarificador y viéndolo así es más sencillo de lo que parece viendo el propio Claro, documento. es que si ves el documento, por eso olvidaros de la página 2, 3 y 4. Nos quedamos con la 1 y ya está. el sudoku ese fuera también, porque eso sí que es absurdo, eso no tiene sentido ni sirve para nada y nadie lo rellena. Y el que lo rellena luego no lo entiendes. Causa inmediata y causa fundamental. Vale. Efectivamente. A ver, aquí nos hacen otra pregunta, por ejemplo, mira, habla, pacientes jóvenes epilépticos conocidos. El SUDEP, por definición, muerte súbita inesperada en la epilepsia. ¿Podría o no ir a autopsia judicial? Y hemorragias cerebrales traumáticas causales leves en pacientes pluripatológicos que acaban muriendo por otros motivos en el hospital a las semanas o a los meses. A ver, por partes. El epiléptico
Conocido, sí. Conocido, ese yo pienso que se puede firmar. Porque esto no es una muerte súbita, estaríamos repentina. La diferencia, tenemos una patología previa, que hombre, un epiléptico ahora vive mucho y con un buen tratamiento y un buen seguimiento, pero encontramos casos. Ese se podía firmar. Sí. En el otro caso, depende de la etiología de esa hemorragia. Porque si esa hemorragia se ha producido espontáneamente en el contexto de un tratamiento y de otra patología, pues por supuesto que no. Pero si aunque haya sido una hemorragia de poca entidad, ha sido traumática, vamos a suponer una caída en la calle, ha producido esa hemorragia, pero luego era un diabético y además se ha complicado y realmente, aunque no sea la causa de la muerte, yo, igual que digo que hay que firmar las muertes naturales, ante una duda como esa no firmaría. Porque tenéis que saber que desgraciadamente al final muchas veces es un problema económico. Un anciano, simplemente por el hecho de cobrar un seguro, de cobrar la pensión en un sitio o en otro, tienen seguros. Y esos seguros suelen ser de muerte violenta. Entonces, muchas veces las familias lo que reclaman es esa causa de muerte violenta o no. Entonces, eso sí que solamente se puede hacer con una autopsia. Ante la duda, hacer autopsia. Es nuestro trabajo claro. y nos gusta entenderme entre comillas. Pero eso, perfecto. Ante la duda, hacerlo. Lo que no me cabe en la cabeza es que estoy cansada de ir a casas y de encontrarme un cadáver en el suelo, la familia, que la policía no le deja hacer. Eso es lo que no puedo entender por no consultar una historia clínica y ver que tenía, pues eso, la del lunes, una cirrosis que cuando abrí yo ese hígado casi me caigo. Dices, 30 años de evolución, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido? Pues ninguno. Esos son los casos que entiendo que no debemos contribuir a aumentar el dolor de la familia. Y repito que a mí es mi trabajo y hacer la autopsia me cuesta menos que muchas veces todo el papeleo que llama uno, habla con el otro, pero entiendo que no debe ser. Totalmente de acuerdo contigo. Nos pregunta otro compañero, ¿se puede realizar certificado de defunción a familiares, ejemplo, padres, hermanos, si tú eres un médico de cabecera? Se puede certificar el fallecimiento de tu padre. Sí, perfecto. Eso es correcto. Estupendo. Muy Esa bien. es otra cosa que, por ejemplo, sí que la digo por la experiencia que tengo. Esto que os digo, que no firman. Yo estoy cansada en las guardias de ir, con todos mis respetos, al barrio de las Fuentes, al barrio de las Delicias, a barrios. Qué pocas veces vamos a un cadáver en la zona centro de Zaragoza. ¿Y por qué? Las circunstancias han sido las mismas. Pero todos tienen un amigo médico, un vecino, un familiar y firman. Y ahí nadie se entera de nada, legalmente además. Sí. Firman. Pero claro, el pobre del barrio Olivero, del barrio Las Fuentes, que no conoce a nadie y que el médico le dice que no firma, pues es el que tienes que hacer la autopsia. Y eso es muy triste, porque ahí sí que se ve una diferencia social tremenda. Sí, es una pena estas discriminaciones, efectivamente, sí. Nos hacen otra pregunta referida a médicos jubilados. ¿Médicos jubilados sin alta para ejercicio privado deben hacer certificados de defunción? ¿Un médico jubilado? Puede hacerlo. Puede hacerlo. Puede hacerlo lo mismo que puede hacer una receta. Que deba o no, eso ya será otro criterio. Sí, siempre que está colegiado como médico jubilado puede hacerlo. Perfectamente, estupendo. Dice, en anatomía patológica, otro compañero, cuando fallece un paciente en un accidente de tráfico, no hacemos parte al juzgado normalmente. Viene la Guardia Civil y ellos avisan, supongo que es lo correcto. ¿Pero dónde? ¿Dónde dices? Pues se ve en la atención primaria. Cuando fallece un paciente en un accidente de tráfico, dice que ellos no hacen parte al juzgado. Normalmente viene la Guardia Civil y son la Guardia Civil los que avisan al juzgado. Bueno, si lo hace la Guardia Civil ya está bien. Ya está hecho, pero si no tenéis... Hombre, es verdad que los partes estos que os he enseñado son más de centros hospitalarios. Si es Guardia Civil estamos hablando del medio rural y ahí es verdad que hay más proximidad con la Guardia Civil y se encargarán ellos de todo. Lo que está correcto, pero sobre todo no firmar el certificado. Estupendo, perfecto. Nos habla otro compañero, considero que en momento de duda del médico se podría consultar a la forense, lo que me decías antes tú, efectivamente, pues bueno, claro, por ejemplo, vía telefónica. Problema. Estamos dispuestos, vamos, todos. Sí. Sí, las 24 horas, o sea, sí. sin ningún problema.
Estupendo. Otro compañero nos hace preguntas si solo hay un único modelo de parte al juzgado o puede uno escribir simplemente una carta. Puede hacerlo como le parezca. Como le parezca conveniente, ¿verdad? Poner en conocimiento del juez de guardia, de donde sea, que ha fallecido una persona cuya causa de muerte es violenta. Efectivamente, perfecto. Otro compañero nos habla, por cierto, hay muchas felicitaciones por la excelente presentación que has hecho, que van viniendo al foro. ¿Qué causa se podría, en personas de 95 años que encuentra fallecida sin antecedentes que lo expliquen, y dice, persona que se ha ido apagando poco a poco, aunque tenga antecedentes de diabetes o hipercolesterolemia, que entiendo no son causas de muerte, no creo que se deba judicializar aunque no se conozca la causa? Claro, claro. Pero a ver, es que también os digo una cosa, es que a veces hacemos esas autopsias y tampoco encuentras esa causa, la causa directa de la muerte. Lo que creo que estaréis todos conmigo, que poner senilidad es que no es una causa de muerte. No, el ser mayor no es causa de Entonces, muerte. si es una persona muy anciana con una pluripatología, aunque no de una intensidad grave, pues ahí puedes poner un fallo multiorgánico. Fallo, no falla, fallo multiorgánico. Exacto. Eso está muy bien, lo del fallo. También los compañeros que sean de origen sudamericano, pues también pueden adaptarse. Que se adapten a nuestro lenguaje. Lingüísticamente, que tampoco va mal, la adecuación lingüística, efectivamente. Siguen dándote muchas gracias por facilitar los teléfonos para facilitar la comunicación. Sí. Nos dice otro compañero, si un paciente que pierde el estado de conciencia en la vía pública es trasladado a urgencias, fallece y no tienes clara la causa, tampoco antecedentes ni nada, se solicita autopsia clínica. ¿Quién firma el certificado? ¿El de urgencias? ¿El patólogo? ¿Hace la autopsia? ¿Qué ocurre ahí con ese asunto? A ver, ante un fallecimiento en la vía pública y con dudas, ahí sí que yo, ¿ves? Igual que insisto en que firmar en el domicilio en la vía pública, yo, entre otras cosas, por celeridad, pues hay que quitarlo de la vía pública y ahí sí que yo haría una autopsia judicial. Claro. En estos casos. Cuando se hace una autopsia clínica, el certificado se firma después de la anatomía patológica. Entonces, pero lo firman, claro, no, es que también es cierto que he dicho una cosa que después me he quedado con la duda. Las autopsias clínicas se hacen en aquellos hospitales autorizados para ello, por los médicos anatomopatólogos. Y creo que los pacientes tienen que estar, es que se podría hacer, pero no se hace nunca, pacientes ingresados en el hospital. Ir de la calle a una autopsia clínica, no, porque siempre va a quedar la duda. Ahí, ¿ves? Yo creo que es un caso que no se debe firmar y autopsia judicial. Perfecto, ha quedado perfectamente claro. Vamos a ver, siguen haciendo felicitaciones a tu excelente presentación. Dice, en el caso de que una persona de nacionalidad española muera en un país extranjero por una muerte violenta, ¿el procedimiento sería el mismo? Pues depende del país, porque claro, no sería lo mismo en Corea que en Estados Unidos. Yo qué sé, habrá que atenerse a las leyes del país. Lo único que os puedo decir que nosotros hemos hecho alguna segunda autopsia de cadáveres que se les había hecho en el país donde hubieran sufrido el accidente y luego al llegar aquí viene el juez o incluso la familia solicitándolo al juez y el juez, porque claro, nosotros solo podemos actuar por orden judicial, hemos hecho una segunda autopsia. Pero claro, yo no puedo, depende en cada país la legislación será diferente. Claro, efectivamente, así es, totalmente de acuerdo. Otra pregunta nos dice, una anciana que fallece en domicilio en la convalecencia de una cirugía de cadera tras una rotura por caída accidental, debido a un más que probable TEP, ¿no podemos firmar o sí podemos firmar el certificado de defunción? No, ahí no. Ahí no. No por la intervención no, por la etiología de esa fractura. Ha sido una caída. Esto claro. Yo comprendo que pueda parecer un poco absurdo, pero la ley es así y es así. Es una caída, luego es una muerte violenta de etiología accidental. Y ahí se incoa un procedimiento judicial que verá, le han empujado, le ha tirado la nuera por las escaleras o la señora que ha caído sin más. Entonces, sí. Otra cosa sería esas caídas que, como decimos, cuando el anciano se cae y se rompe la cadera. Vale.
bien, está claro que es traumático, pero hay veces que la cadera se rompe y se cae. Esas serían las que llamamos las fracturas osteoporóticas, que esas sí deberían pasar. Sea directamente la fractura, sea el TEP, sea lo que sea. Ahí puedes firmarla. Pero si ha sido una caída, no se firma. Es una muerte violenta accidental. Efectivamente. Pues siguen llegando felicitaciones a tu presentación y ha habido aquí un pequeño debate en el foro a propósito de los médicos del 061, ¿firman certificados o no? No. Pues A aquí ver, hay compañeros que dicen que firman muchísimos. Incluso alguna compañera dice, mi marido trabaja y firma muchísimos. Entonces, ¿qué puedes aportar a este debate intenso que se ha generado a pues yo propósito de si me firman o no? quedaría muy agradecida si fuera así. Yo hace ya muchos años que precisamente como este tema me preocupa especialmente porque si habéis visto el número de autopsias que hacemos de muertes naturales es que no tiene sentido. No tiene sentido ninguno, sí. Sentido. Entonces he participado en muchos foros con el 061 y en distintos centros, ¿no? Y a mí lo que siempre se me ha dicho que en Zaragoza los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como ambulatorios, tienen orden de no firmar. Me gustaría que aclararan si esto ha cambiado. Uno de los problemas que me decían es que, claro, ellos van de urgencia y no llevan el certificado. Entonces, que si lo llevaran, probablemente lo dejarían hecho. Y digo, hombre, pues eso es tan sencillo como que en la ambulancia lleven unos certificados. Ese es un problema que desde el colegio se debería tocar. Sí. Aquí ya aparece nuestro querido presidente diciéndonos que a pesar de que todavía tenemos preguntas, vamos a hacer una pregunta más. ¿Podemos hacer, Enrique? Yo quería intervenir a propósito del 061. Por supuesto. ¿Vale? Yo durante 3 años y medio estuve trabajando en lo que es actualmente el 061. Y el problema es cómo está organizada la asistencia y quién tiene los certificados médicos. Imaginaros un médico del 061 que va a un aviso a domicilio y hay un paciente que ha fallecido. No está el certificado de defunción en ese momento. Este médico tiene que irse a hacer otro aviso urgente. Claro. No puede volver al mismo aviso, al mismo domicilio a firmar el certificado de defunción o bien ha terminado su turno de trabajo. Ese es un problema que se podía paliar en parte con el certificado electrónico que se va a poner en marcha. No obstante, eso nos va a exigir a todos los médicos tener el carnet de colegiado donde viene un certificado electrónico donde dice que tú eres fulanito de tal con DNI y que además eres médico. O sea que va a ser bastante complicado, pero se está poniendo en marcha. Pero una lanza a favor de los médicos del 061 porque no es que se nieguen por negarse, sino es que en la misma organización de la asistencia sanitaria y quien tiene el certificado de defunción es lo que provoca que en muchos casos no lo puedan firmar, no es que se nieguen. Y mientras yo estuve los 3 años y medio trabajando en el actual 061, jamás recibí una orden en contra de firmar los certificados de defunción. Pues me alegro porque yo siempre me habían dicho eso, pero me alegro, sí. Perfecto. Un compañero también nos hace referencia a que en el propio grado de medicina, el cuarto de medicina de nuestra facultad, se explican a los alumnos pues todo el proceso de los certificados, incluyendo el de defunción, incluso tienen que presentar un trabajo, con lo cual también se está haciendo formación en ese sentido para las nuevas generaciones a los efectos de que cumplimenten mejor que lo hacíamos nosotros, que probablemente sea muy interesante, ¿no? Sí. Otra pregunta aquí nos dice... La muerte, por ejemplo, de un paciente joven deportista, ¿cuándo se firmaría y por lo tanto no se haría autopsia? Y nos dice aquí únicamente cuando sea muerte súbita. Aquí lo de la muerte súbita vemos que aparece muchas veces, que me imagino que la muerte súbita no es simplemente que se ha muerto, ya, porque claro, todas las muertes son súbitas, porque te has muerto ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, parece que el concepto de muerte súbita no está muy claro. Hombre, sí, es aquella que aparece en una persona sana sin ninguna patología conocida. Pues sí, el caso típico es el deportista, el chaval de 20 años que habrá pasado sus controles en la federación, nunca se le ha diagnosticado ningún problema cardíaco, ningún problema respiratorio y cae fulminado en un partido de fútbol. Esa es la muerte súbita, la que no hay una patología conocida. Sí. Y esos casos hay que correcto, es una autopsia judicial.
Pues si os parece bien, ya vamos llegando ya al tiempo límite del foro, pues haremos un par de preguntas más. Vale, lo que y queráis. ya concluiremos. Pues si hay tiempo, nos decía aquí un compañero, dice, donantes de órganos o cuerpo, por ejemplo, biobanco de cerebros, que mueren en situaciones que exijan una autopsia judicial, ¿pueden seguir donando? Si es así, ¿cómo podría hacerse? A ver, en el caso de donantes de órganos, que nosotros colaboramos mucho, porque ahora, bueno, desde que ya está el donante en parada cardíaca ya han cambiado las cosas, pero antes sabéis que era únicamente la muerte cerebral. Y la muerte cerebral se solía producir, lo más frecuente era accidente de tráfico, motoristas, gente joven. Entonces, fallece, es un cadáver judicial. El hospital que lo primero es la familia que dé el consentimiento. Cuando tienen el consentimiento de la familia, piden el consentimiento del juez. El juez nos pide un informe al forense que digamos si se puede o no se puede hacer. Entonces nosotros, pues examinas la historia y haces un informe. Y por lo tanto se hace todo antes y lo último es la autopsia, que normalmente, como son, repito, traumatismos craneoencefálicos, se extraen el resto de vísceras y el cadáver viene y únicamente hacemos la autopsia craneal. Pero siempre la autopsia es lo último. En la donación de órganos tiene que ser cuando el fallecimiento en un centro hospitalario y con la persona sometida al tratamiento y a la circulación, si no ya no serviría. Perfecto. Pues mira, la última pregunta que te vamos a hacer sería, ¿cuándo es por muerte violenta va al juez o solo el forense? O sea, cuando es por muerte violenta, ¿va al juez o solo el forense? ¿Al domicilio? Ya. ¿Tenemos que esperarlo en el domicilio o qué tenemos que hacer? ¿Pero quién tiene que esperar? ¿Quién hace la pregunta? La familia, un paciente... No van a dejar solo. A ver, clásicamente al levantamiento de cadáver, que es como se llama el acto, iba la comisión judicial, que era el juez, el secretario y el forense. Con el cambio de las leyes, el aumento del trabajo en la justicia, el juez delega en el forense y entonces el secretario no va. Resumen, que en este momento para las muertes, digamos que no son asesinatos, va solo el médico forense y la policía. Y cuando el forense va y ve que hay indicios de que ha podido ser, pues eso, una muerte criminal, entonces ya llama al juez y viene el juez y el secretario. Pero si no, solo el forense. Y la familia, hombre, puede hacer lo que quiera, nosotros no le obligamos a estar allí, pero lo lógico es que si tiene un familiar fallecido, estén allí hasta que nos lo llevamos, digo claro, yo. Más que nada por abrir la puerta y facilitar el acceso. Claro, sí. Bueno, lo suele hacer la policía, pero bueno, bien. Bueno, sí. Bueno, pues entonces ya hemos agotado el tiempo del foro. Ha sido una excelente presentación, una excelente pues muchas gracias. ronda de preguntas y respuestas. Ha habido muchísimas felicitaciones a tu excelente presentación. Y sin más, pues doy paso a nuestro querido presidente, don Enrique, para que dé por cerrado el acto. Gracias. Muchas gracias. Pues en primer lugar, felicitar a la doctora Tomás por su excelente presentación. Excelente, que además nos ha aclarado muchas dudas que siempre son insuficientes, igual que los cursos de electros. El Colegio de Médicos ya dio en tiempos cursos sobre el certificado de función y creo que uno de los proyectos para la próxima temporada es precisamente volver a insistir sobre este asunto y aunque no estoy directamente implicado en su organización, pues supongo que contarán con los expertos del Instituto de Medicina Legal de Aragón, entre los que tú estás. O sea que enhorabuena por tu excelente presentación, por habernos resuelto muchas dudas y por dejarnos este buen sabor de boca de las personas que saben exponer muy bien las cosas. Agradecer también al doctor Marrón, que siempre es el moderador por excelencia también de estos foros, y recordaros que el próximo 24 de marzo la ponencia correrá a cargo del doctor José Manuel Cucalón Arenal, médico rural hasta la médula, que es vocal de Medicina Rural de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, que nos va a hablar sobre la larga y ardua carrera del médico de familia en España y su reflejo en los diferentes artículos del Código Deontológico. Muchas gracias a todos, muchas gracias Luisa, muchas gracias Servando. Un placer. Y hasta más ver. Gracias, un placer. Adiós, buen día. Adiós. Gracias.